Alabemos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Hoy en esta mañana quiero que veamos un tema de gran importancia para cada uno de nosotros, ya sea que seamos cristianos o no. Este tema debería ser crucial para cada uno de nosotros. Vamos a entrar o adentrarnos en nuestro mensaje el día de hoy y vamos a leer nuestra primera cita, que será en Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echaban en el arca, porque todos echaban de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Todos conocemos esta escritura, la hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas como cristianos y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo estaba resaltando la ofrenda de esta mujer. Esta mujer dice que había depositado todo lo que tenía y no dudó en dar a Dios lo que ella tenía en sus manos en ese momento. ¿Qué tanto le das a Dios? Ese es el título de nuestro mensaje, basado en lo que vemos en esta escritura. ¿Qué tanto usted y yo le damos a nuestro Dios? Vamos a analizar qué es lo que había hecho esta mujer para que nuestro Dios la resaltara dentro de las demás ofrendas que había habido en ese momento. Dice que las demás personas también habían cumplido con el mandamiento, pero no lo habían hecho de una manera correcta. Dice que habían echado de lo que les sobraba. Y esta mujer echó todo lo que tenía, sin dudar que iba a tener que comer o que iba a tener necesidad más adelante, pero ella estuvo dispuesta en dar lo que tenía a nuestro Dios en esos momentos, y fue por eso que nuestro Señor Jesucristo la estaba resaltando ante las demás ofrendas. Pero dice que esta mujer echó 2 monedas que eran 2 blancas, 2 monedas muy pequeñas, de muy baja denominación, pero que era todo lo que ella tenía. Ella estuvo dispuesta a dar lo que tenía. Estas 2 monedas, por poner un ejemplo, pudieran ser las monedas de 50 centavos, las que tenemos hoy en nuestros tiempos, que juntas hacen un peso. Estas 2 monedas juntas hacían un cuadrante, que apenas era el 2% del salario diario de un trabajador, que era de un denario. Entonces vemos que en cantidad económica era muy poca lo que ella había puesto, pero en disposición era muy grande lo que ella había dado, puesto que era todo lo que tenía. Hoy en esta mañana hemos escuchado esta cita, pero no me quiero enfocar tanto en la ofrenda, sino más bien en cuánto damos a nuestro Dios a través de nuestros talentos. Sí, hermano y amigo, nuestro Dios nos ha dado talentos a cada uno de nosotros y Él quiere que los desarrollemos, los trabajemos para su obra. Entonces hay que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo con nuestros talentos? ¿Qué tanto le estamos dando a nuestro Dios? Usted y yo tenemos uno o varios talentos, pero ¿lo estaremos poniendo a los pies del Señor como esta viuda o los estamos guardando para nosotros mismos? Esto es algo que debiéramos de preguntarnos constantemente cada uno de nosotros. A lo largo de nuestra vida, nuestro Dios nos bendice de gran manera. Todos los días, constantemente, somos bendecidos de una u otra manera. Pero muchas veces nosotros no somos capaces de desenterrar nuestros talentos y ponerlos a los pies del Señor. Pero vamos a ver cómo era utilizada esta frase o esta palabra en el antiguo tiempo. Esta palabra talento, dice la escritura, que era utilizada como una forma de peso o una medida de peso, así como nosotros hoy en nuestros tiempos tenemos el kilo o existen las libras. En este tiempo el talento era una medida de peso que era alrededor de 34 kilos. Podía ser de oro, podía ser de plata, las cuales podía ser intercambiados o para comprar o vender algún tipo de cosa. Después, más adelante, los griegos utilizan esta misma palabra, pero le dan un enfoque diferente. Dice
que el talento, ahora ellos le llaman a una aptitud para hacer una tarea o dejarla de hacer. Una aptitud, no una actitud. Todos estamos aptos en nuestra vida para poder hacer una tarea, ya sea que seamos buenos para hacer un trabajo, seamos buenos para hablar, seamos buenos para estudiar o seamos buenos para algún deporte. Todos tenemos un talento y de esta palabra se deriva la palabra talento nato, que ya todos conocemos y que hasta la actualidad la estamos utilizando. Cuando decimos, es que este niño es muy bueno para jugar fútbol, es que ya es un talento nato el que tiene él. No es porque lo haya practicado tanto, sino que ya es bueno de nacimiento. Así muchas veces nosotros somos buenos de nacimiento para agradar a nuestro Dios, para mover nuestros talentos, pero muchas veces no estamos dispuestos a hacerlo. Hoy en nuestros días, cuando vamos a evangelizar a las personas, lo primero que escuchamos son excusas, son limitaciones, excusas que presentan delante de nuestro Dios. Lo primero que escuchamos es, no tengo tiempo, estoy ocupado o estoy enfermo, es que voy a trabajar. Mejor ven después y después estudiamos. Esto es lo que siempre escuchamos cuando vamos a hablarle a las personas. No están dispuestas a prestar su oído a la palabra de nuestro Dios. Pero también vemos que muchos cristianos en la actualidad presentan muchas excusas o limitaciones delante del Señor. Sí, hermano, también existe dentro del cristianismo. Escuchamos a los hermanos decir, es que no tengo dinero para ir al culto, es que tuve que ir a trabajar. Dios conoce que tuve que ir a trabajar, por eso pude venir a reunirme. Y en nuestra mente decimos, Dios conoce que tengo que ir a trabajar. Él dice que si no trabajo, no puedo comer. Entonces, nosotros mismos no estamos justificando este tipo de acciones. Muchas veces, cuando se nos invita a ir a un estudio, decimos, no tengo tiempo. O hermana, ¿puede recibir un estudio en su casa? Hermano, es que mi casa está muy pequeña. No creo que los hermanos quepan aquí en mi sala. Hermanita, ¿puede usted hospedar a alguien? Hermano, es que mi casa queda bien lejos y a lo mejor los hermanos no están dispuestos a venir hasta acá. Es que mi casa es muy pequeña, ¿dónde los voy a acomodar? Vemos cómo presentamos excusas que muchas veces no son válidas ante nuestro Dios. Muchas veces decimos, es que yo no canto al Señor porque canto bien feo. Yo creo que Dios no me va a escuchar a mí. Pero no creo que Dios acepte nuestras excusas. Muchas veces se nos pide hacer una oración y decimos, hermano, póngame un canto. Yo no sé orar. Una oración es una plática con nuestro Dios. Eso es lo que es una oración, una plática con Dios. Todos constantemente, día a día, nos desarrollamos con infinidad de gente. Podemos hablar de infinidad de temas, pero no podemos tener una plática con nuestro Dios. ¿Qué contraste, verdad? Que podemos platicar con tanta gente, pero no podamos tener esa plática con Dios. Muchas veces nos invitan a evangelizar y lo primero que decimos es que yo no puedo hablarle a las personas, no me siento capaz. ¿Cómo? ¿Cómo no va a ser capaz? Usted debe de ser capaz porque Dios está con usted. Dios le ha dado un talento para que usted lo desarrolle. Y las excusas no son válidas delante de nuestro Dios. Nos invitan a predicar. Lo primero que hacemos es, déjeme preparo. He escuchado, déjeme preparo con anticipación. Déjeme preparo con unos 3, 4 meses. Y luego se llega el tiempo y es que no me preparé, hermano. Déjeme decirle que usted está dejando pasar estas oportunidades que Dios les está dando. Y las excusas que usted pueda tener no son válidas delante de nuestro Dios. Lo único que Dios pide de cada uno de nosotros es disposición. Que nosotros estemos dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Vamos a leer ahí en Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni después de que tú hablaras a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo?
al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Vemos el caso de Moisés, aquel hombre que nuestro Dios eligió para liberar a su pueblo. Estaba presentando excusas delante de nuestro Dios. Decía, Señor, yo no soy fácil de hablar, es más, soy tartamudo. ¿Por qué no escoges a alguien más? Nuestro Dios no aceptó las excusas que Moisés estaba poniendo en ese momento. Dice que Dios le dijo, ¿qué acaso no me conoces? ¿No sabes que yo soy Jehová, quien hizo al hombre, quien dio la boca al hombre, quien es el creador de todo el universo? ¿No me conoces? Dice, ve, haciendo a un lado las excusas que Moisés estaba poniendo. Ve, que yo estaré con tu boca y te diré lo que has de hablar. Dios iba a estar con él, no lo iba a dejar solo. Solamente Moisés tenía que estar dispuesto a hacer lo que Dios le estaba pidiendo en ese momento. Muchas veces nosotros somos como Moisés, exponemos nuestras limitaciones, exponemos las excusas que muchas veces Satanás pone en nuestra mente. Nuestro Dios conocía a Moisés, sabía que era limitado en el habla, pero aún así Dios lo escogió para liberar a su pueblo. Asimismo, Dios nos conoce a cada uno de nosotros, de pies a cabeza, por dentro y por fuera. Sabe cómo somos. Dios nos conoce a cada uno de nosotros, conoce nuestras limitaciones, pero ¿qué creen? Aún así, con todo lo que nosotros tenemos o no tenemos, Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros para hacer su voluntad. Y esto tiene que quedar en claro muchas veces. Pensamos que solamente el hombre tiene que desarrollar sus talentos. Pensamos que el hombre tiene que ir a evangelizar. El hombre tiene que vivir la vida cristiana solamente. ¿No? También la mujer tiene que entrar a mover los talentos que Dios les ha dado. También tiene que vivir la vida cristiana como Dios quiere que la vida. No solamente es para los hombres. Todos debemos de entender que cada hombre o mujer, con la ayuda de Dios, pueden lograr cosas grandes. Pero tiene que haber disposición de parte de cada uno de nosotros para que Dios nos utilice para su obra. Pero muchas veces no queremos poner ese granito de arena llamado disposición. Nuestro Dios lo único que pide de nosotros es disposición. Él nos va a utilizar como Él quiere que nosotros nos movamos. Cuando nosotros ponemos la disposición, Dios nos va a sostener y a cuidar en cualquier situación, ya sea fácil o difícil. Él estará con nosotros y nos va a utilizar para su obra grandemente. Nosotros tenemos que poner solamente la disposición. Vamos a ver otro ejemplo en 1 Samuel capítulo 17, versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que él traía, y tomó en su mano su honda y fue hacia el filisteo. Todos conocemos al escuchar estas palabras de quién estamos hablando. Estamos hablando de David, aquel hombre que fue pastor de ovejas y que llegó a ser el rey de Israel. Dice que en su momento, cuando esto sucedió, él estaba en el campo cuidando las ovejas de su padre. Esto era su trabajo, es lo que él hacía, cuidar las ovejas de su padre. Dice que en ese tiempo vinieron los filisteos en guerra contra los israelitas. Entonces David vino al campamento de los israelitas. Escuchó lo que estaba sucediendo, vio lo que estaba sucediendo, vio cómo entre los filisteos había un hombre muy grande llamado Goliat, un gigante, el cual estaba presentando ahora sí que burlas frente a los israelitas, y esto era porque ellos no querían enfrentarlo, porque tenían miedo, lo veían de una manera enorme y decían, nosotros no tenemos nada que hacer enfrente de él, nos va a derrotar en un 2x3. Entonces dice que David se llenó de valor y dijo, yo lo enfrentaré. Los que estaban ahí en el campamento, en su momento dijeron, ¿tú vas a enfrentar a este gigante llamado Goliat? Tú siendo un jovencito, pastor de ovejas que no tiene conocimiento en cuestiones de guerra o de combate,
tú lo vas a enfrentar, dice, te va a matar. Vienen sus hermanos al escuchar que David estaba en el campamento y quería enfrentar a este gigante, y sus hermanos también le dicen, regrésate al campo a cuidar las ovejas. ¿Qué estás haciendo aquí? Tú no puedes contra este gigante. Y muchas veces esto mismo hace Satanás. Nos quiere desilusionar para que nosotros nos apartemos de hacer la voluntad de nuestro Dios, que dejemos de hacer lo que Dios nos está pidiendo. Y muchas veces utiliza a las personas más cercanas a nosotros, más allegadas. Y muchas veces puede ser nuestra esposa, puede ser mi esposo, puede ser mi hijo, puede ser mi hija. O quizás un hermano de la iglesia que nos dice, tú no sirves para esto, tú no eres bueno para esto. Pero es Satanás quien está detrás de todos ellos, para que nosotros dejemos de hacer la voluntad de nuestro Dios y dejemos de mover nuestros talentos, para que no sean puestos delante de nuestro Dios. Entonces, dice la Biblia, que cuando sus hermanos vinieron, él siguió dispuesto a pelear contra ese gigante. Entonces dice que es presentado ante el rey. En este tiempo estaba el rey Saúl. Alguien quiere pelear con este filisteo. Yo creo que el rey se alegró, pues puesto que nadie quería pelear con él, pero cuando David es presentado, me imagino yo que se desilusionó al ver un jovencito, a lo mejor delgadito, que no tenía experiencia en combate, pues ¿cómo lo iba a enfrentar? Dice, tú no puedes enfrentarlo, te va a matar. Pero David siguió con la valentía y con la determinación de decir, yo lo quiero enfrentar. Yo, al ver el rey que nadie quiso enfrentarlo, dijo, pónganle la armadura, que él lo enfrente. Dice que David, con su armadura no se podía mover. Las armaduras en ese tiempo, dice que pesaban entre 20 y 40 kilos. Imagínense, un hombre flaquito, un hombre menudito, un joven que no tenía experiencia en el ámbito de la guerra, llevando 40 kilos o 30 kilos de más en su cuerpo. No se podía mover. David pidió que se las quitaran. Dijo, así lo voy a enfrentar. Dice que se presentó delante del filisteo, de este gigante llamado Goliat. Goliat se enojó al verlo, porque él esperaba un hombre capaz de poder enfrentarlo, hablando que estuviera capacitado en el ámbito de la guerra, no un jovencito. Y se burló de él, lo menospreció. Dijo, tú vienes a mí con palos, como si yo fuera un perro. Dice, pero te voy a matar. Y tu carne se la daré a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Entonces David le respondió firmemente, dice, tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Y Jehová me dará la victoria. Vemos que David tenía tanta fe en el Señor que Dios iba a estar con él. Tenía la valentía de poderle enfrentar a ese hombre, que nadie estuvo dispuesto a hacerlo. Pero él tuvo la determinación, tuvo la certeza que Dios estaría con él y le iba a entregar la victoria. Y así fue. Dice que tomó su cayado, tomó 5 piedras del arroyo, tomó su honda en su mano y fue y enfrentó al filisteo. Dice que de esas 5 piedras solamente le bastó una piedra para derrotar a ese gigante. Solamente una. Imagínense qué sintieron aquellos hombres que no quisieron enfrentar a Goliat. Dice que cuando el filisteo se abalanzó sobre él, David lanzó su piedra y le golpeó en la frente a ese gigante. La piedra se incrustó en su frente, Goliat cayó. David se acerca al filisteo, con la misma espada, le cortó la cabeza. Y así fue como David obtuvo la victoria. No por sus fuerzas o por su habilidad en cuestiones de combate, sino porque él confió en nuestro Dios. Él estuvo dispuesto a enfrentar a ese gigante. Y Dios le dio la victoria. Así nosotros, hermanos y amigos, debemos de ser valientes como David, y tener la certeza de que Dios está con nosotros en todo momento. A veces se nos presentan situaciones difíciles que las vemos enormes y decimos, yo no puedo con eso. Pero muchas veces
No entendemos que nuestro Dios está detrás de nosotros. Es quien va a llevar nuestras batallas, es quien nos va a ayudar a desarrollar nuestros talentos. Muchas veces decimos, es que yo no soy bueno para hablar delante de la gente. Yo tampoco soy bueno. Pero tenemos que tener esa confianza, esa valentía de que Dios está con nosotros. Así como le dijo a Moisés, ve y yo estaré con tu boca. Dios está con nosotros y Dios nos va a ayudar a desarrollar cada uno de nuestros talentos. Pero muchas veces esperamos que alguien más haga nuestro trabajo. Pensamos que el venir el miércoles o venir el domingo, con esto es suficiente. Estar sentados, cantando, haciendo oración, escuchando la palabra y nos vamos. Pero hay más allá de solamente adorar a nuestro Dios de esta manera. Nuestro Dios nos pide que desarrollemos nuestros talentos y cada uno de nosotros tenemos de perdido un talento. Y de ese talento le vamos a dar cuentas a nuestro Dios. Seamos hombres o seamos mujeres, le vamos a dar cuentas a nuestro Dios. Muchas veces no sabemos ni nosotros mismos qué talento tenemos, porque no hemos cavado en nuestro ser y buscado qué talento Dios nos ha dado. No hemos estado ni siquiera dispuestos a buscar qué es el talento que Dios nos ha dado. Pero déjeme decirle que porque no lo hayamos encontrado, no quiere decir que no vayamos a dar cuentas de lo que Dios nos ha dado. Eso nos tiene que quedar muy claro, que nuestro Dios pide que movamos y desarrollemos nuestros talentos. Hemos visto dos ejemplos. Un ejemplo nos habla de que excusas no van a valer delante de nuestro Dios. Excusas las podemos poner mientras estemos aquí en la tierra, pero el día del juicio, todas esas excusas y limitaciones, Dios la va a hacer a un lado. Y Dios nos va a pagar por cada cosa que hayamos hecho en esta vida. También hemos visto ejemplo de valentía al cual debería existir en nosotros. Pero si aún no ha quedado claro que tenemos que desarrollar nuestros talentos, vamos a ver otra escritura que nos habla claramente que debemos desarrollar y trabajar nuestros talentos para el servicio de nuestro Dios. Mateo capítulo 25, versículo del 14 al 30. Dice de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y al otro dio 2, y al otro dio 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2 talentos ganó otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor. Le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes.
Hemos visto que nuestro Dios quiere que desarrollemos cada uno de nosotros nuestros talentos y habilidades. La parábola nos enseña que cada uno de nosotros debemos desarrollar nuestros talentos, ya sea uno, o sean dos, o sean cinco, o sean más. También debemos de invertir nuestros talentos para ganar más talentos para Dios. Muchas veces somos buenos para cantar. Ese es un talento que nuestro Dios nos ha dado. Pero pudiéramos ganar otros más talentos. Podríamos ir a predicar el evangelio y ganar más almas para Cristo. Eso sería otro talento. Pudiéramos predicar desde el púlpito. Ese sería otro talento que nuestro Dios quisiera que cada uno de nosotros desarrolláramos. Pero Dios conoce nuestras capacidades. Y tampoco es injusto. Él no nos va a pedir más de lo que nosotros podemos tener. Pero de lo que sí tenemos, vamos a dar cuentas. También dice la Escritura que debemos de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Nuestros talentos los debemos de administrar en la obra del Señor. También debemos de utilizar nuestros talentos con fines productivos para la obra del Señor. Muchas veces somos buenos para hablar, somos buenos para comunicarnos con la gente, pero muchas veces no somos productivos para la obra. Podemos hablar de infinidad de temas, podemos hablar de fútbol, podemos hablar de política, pero no estamos siendo productivos. ¿Por qué no mejor no hablamos de la palabra de nuestro Dios? ¿Por qué no invitamos a las personas a que vengan a adorar el nombre de nuestro Dios? ¿Por qué no hablamos de que necesitan ser cambiados para que puedan alcanzar la salvación? Eso es ser productivos. Eso es mover nuestros talentos de manera productiva. Y para que todo esto suceda, tiene que haber disposición. Recuerden que nuestro Dios solamente quiere que estemos dispuestos para ser utilizados en su obra. Porque si existen los talentos, hermanos y amigos, pero no existe disposición en cada uno de nosotros, no va a pasar nada. Nada va a pasar. Podemos ser muy talentosos, podemos tener 1 o 2 o 3 talentos, pero si no estamos dispuestos, no va a pasar nada en nuestra vida como cristianos. Estamos muchas veces esperando que alguien más haga el trabajo que nosotros deberíamos de hacer. Estamos esperando que alguien vaya y dé los estudios, que alguien más vaya y hable de la palabra, que alguien más haga las visitas que todos debiéramos de hacer. Entonces no estamos siendo productivos, no estamos moviendo nuestros talentos. Hombres y mujeres, estamos tranquilos esperando que alguien más lo haga. Dice la palabra de nuestro Dios que Moisés le pidió a nuestro Dios que buscara a alguien más, porque él no era bueno para hablar. Él estaba pidiendo esto a nuestro Dios. Dice, manda a mi hermano Aarón, él es muy bueno para hablar. Dice, yo lo conozco, yo conozco a Aarón, levita, yo lo conozco, pero yo quiero que tú vayas y tú te lleves a Aarón y le digas a Aarón lo que tiene que hacer. Yo te diré lo que le has de decir. Entonces así somos nosotros. Esperamos que alguien más haga nuestro trabajo. Pero nuestro Dios no va a aceptar las excusas que nosotros podamos poner. Todos tenemos que recordar y tener en claro que nuestro Dios nos va a dar cuentas y que de una u otra manera podemos perder nuestra salvación. Hay 2 cosas por las cuales podemos perder nuestra salvación. La primera de ellas es por hacer cosas malas delante de nuestro Dios, cosas que no van de acuerdo a lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Y la segunda es por dejar de hacer lo que nuestro Dios nos pide. Si nuestro Dios nos pide que desarrollemos nuestros talentos, pero no lo hacemos, vamos a dar cuentas de esto. Entonces tenemos que ser conscientes, tomar conciencia de que nuestro Dios nos pide que desarrollemos cada uno nuestros talentos. Vamos a leer la última cita allí en Efesios capítulo 5, versículo 15, 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como a necios, sino como a sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sí, hermanos y amigos, los días son malos. El apóstol Pablo sabía que cada día podía ser el último en su vida. Nosotros tenemos que entender
que cada día que pasa pudiera ser el último en nuestra vida. Pero tenemos que ver cómo nos estamos conduciendo delante de nuestro Dios. ¿Nos estamos conduciendo como necios, dejando de hacer la voluntad de nuestro Dios, dejando de hacer lo que nuestro Dios nos pide a cada uno de nosotros? ¿O nos estamos conduciendo como sabios, haciendo al pie de la letra lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida? Nuestro Señor Jesucristo escogió a 12 personas, 12 discípulos, y con esas 12 personas hizo cosas grandes, hizo cosas maravillosas, pudo hablar del amor de nuestro Dios, pudo hacer que mucha gente se convirtiera al cristianismo. ¿Qué hará con cada uno de nosotros? Aquí estamos alrededor de 40 personas. Si todos estuviéramos dispuestos a mover nuestros talentos para el servicio de nuestro Dios, imagínese qué no haríamos para la obra de nuestro Dios. Imagínese cuántas iglesias de Cristo existen en México. Si todos estuviéramos dispuestos a hacer nuestro trabajo, nada más, ¿qué no haríamos para la obra del Señor? Pero tenemos que estar dispuestos, primeramente, poner nuestro talento o nuestros talentos a los pies de nuestro Dios, para que nuestro Dios pueda trabajar con nosotros y su obra pueda ser beneficiada. Ya vimos ejemplos de que excusas no van a ser recibidas por nuestro Dios. Vimos el ejemplo de la valentía que debería de existir en nosotros. Entonces, cada uno de nosotros pongámonos a pensar qué tanto le estamos dando a nuestro Dios. Qué tanto Epifanio, qué tanto la hermana Yola, qué tanto David, el hermano Rafa, el hermano Miguel, Ulises, la hermana Irma, qué tanto Yaciel está dando a nuestro Dios. Eso es algo que debiéramos de pensar. Cristianos o no cristianos, tenemos que pensar qué es lo que le estamos dando a nuestro Dios, porque nuestro Dios nos bendice día a día, constantemente. Pero muchas veces no estamos dispuestos a dar nada a nuestro Dios. Si aún no nos hemos convertido, entregamos nuestra vida a Cristo, deberíamos de estar dispuestos a cambiar nuestra vida, de darle nuestro corazón al Señor, para que Él pueda transformar nuestra vida y podamos alcanzar la salvación si somos fieles hasta el final. Pero también, si ya somos cristianos, hermanos y amigos, pero hemos escondido nuestros talentos o no hemos desarrollado los talentos que Dios nos ha dado, es el tiempo de que lo hagamos. Vamos a cambiar nuestra mentalidad, vamos a poner una mente positiva, que Dios nos va a utilizar de la mejor manera. Seamos valientes y pongamos todo nuestro ser, con todo y limitaciones, pongámonos a los pies del Señor, como lo hizo aquella viuda. Y Dios nos va a utilizar para la obra del Señor de la mejor manera. Y vamos a poder lograr, con la ayuda de Dios, cosas grandes. ¿Por qué a veces las congregaciones están vacías? Porque no desarrollamos nuestros talentos, no ejercemos nuestros talentos. Estamos esperando que alguien más lo haga por nosotros. Pero de esto vamos a dar cuentas. Con esto vamos a finalizar nuestro mensaje. Quiero hacer la invitación para que si hay alguna persona que aún no es parte del cuerpo del Señor, pero quiere transformar su vida para Cristo, quiere entregarle su corazón para que pueda alcanzar la salvación, es el tiempo de que lo haga. Mientras nos ponemos de pie y cantamos un himno de invitación, dice la palabra de nuestro Dios que tiene que cumplir con 5 pasos. El oír de la palabra, el cual ya lo he hecho el día de hoy. El segundo es creer. El tercero es arrepentirse. El cuarto es confesar. Y el quinto es bautizarse para perdón de sus pecados. Usted ya ha escuchado de la palabra de nuestro Dios hoy en esta mañana. Es un tema el cual nos habla de que tenemos que poner nuestros talentos, de entregarle nuestro corazón a nuestro Dios. Muchas veces se nos hace tan difícil el pensar, ¿qué Dios va a hacer conmigo? La gente, ¿qué va a pensar de mí? No tenemos que pensar esto, tenemos que pensar, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Dios quiere que usted le sirva de la mejor manera. También, si hay algún hermano que siente que no ha desarrollado los talentos,
o no ha encontrado el talento porque no lo ha buscado, o ha dejado de hacer cosas que Dios le pide, usted es tiempo de que cambie. Es tiempo de que ponga todo su ser al servicio de nuestro Dios. Usted puede venir al frente, pedir la oración de la iglesia y Dios le va a perdonar, pues es justo y fiel con cada uno de nosotros. Quien como el Señor, no hay nadie. Quien como el Señor, poderoso y fuerte. Quien como el Señor, Él es digno. Vamos, alabémosle.